Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos experimentado alguna vez, ser juzgados sin motivo aparente. ¿Te ha pasado que alguien forma una opinión sobre ti sin siquiera conocerte realmente? Esta experiencia puede ser frustrante, confusa e incluso dolorosa, pero la realidad es que hay razones psicológicas detrás de este comportamiento, y entenderlas puede ayudarte a manejarlo mejor. Primero, quiero que reflexionemos sobre una pregunta clave: ¿por qué juzgamos? Todos lo hacemos en mayor o menor medida, ya sea consciente o inconscientemente. Juzgar es una respuesta natural del cerebro que busca categorizar la información que recibe. Es un mecanismo que evolucionó para ayudarnos a sobrevivir, permitiéndonos evaluar rápidamente si algo o alguien representa una amenaza o una oportunidad. Sin embargo, este proceso también tiene su lado negativo, especialmente cuando usamos esas categorías de manera superficial o equivocada. Uno de los motivos principales por los que las personas te juzgan sin conocerte es la influencia de estereotipos y prejuicios. Nuestro cerebro utiliza atajos mentales, conocidos como heurísticas, para tomar decisiones rápidas basadas en experiencias previas, creencias culturales o información generalizada. Por ejemplo, si alguien tiene un prejuicio hacia cierto estilo de ropa o una forma de hablar, puede juzgarte erróneamente basándose en esas características superficiales. Otro factor importante es el efecto halo, un fenómeno psicológico en el que una sola característica tuya puede influir en cómo una persona te percibe por completo. Por ejemplo, si alguien encuentra que tu apariencia es diferente a lo que considera normal, podría asumir cosas sobre tu personalidad o habilidades sin tener ninguna evidencia para respaldarlo. Este efecto también puede ser positivo. Por ejemplo, si proyectas confianza, es más probable que otros asuman que eres competente o amable. Las inseguridades personales también juegan un papel importante. Muchas veces, las personas que juzgan a otros de manera negativa lo hacen para proyectar sus propias inseguridades. Este comportamiento, aunque tóxico, es una forma de autodefensa emocional. Por ejemplo, si alguien se siente inferior en algún aspecto, puede criticarte para sentirse mejor consigo mismo. Además, hay que considerar el impacto de las primeras impresiones. Según los estudios, las personas forman una opinión sobre ti en los primeros 7 segundos de conocerte. Durante este breve lapso, factores como tu lenguaje corporal, tono de voz y apariencia influyen significativamente en cómo te perciben. Aunque esto puede parecer injusto, es importante entender que las primeras impresiones son automáticas y no siempre reflejan la verdadera intención de la persona. Otro fenómeno psicológico relevante es la proyección. Esto ocurre cuando alguien ve en ti cualidades o comportamientos que, en realidad, reflejan algo que ellos mismos sienten o experimentan. Por ejemplo, si alguien es muy crítico consigo mismo, es más probable que proyecte esa misma actitud hacia los demás. Esto puede llevar a juicios injustos que en realidad tienen más que ver con la persona que juzga que contigo. Finalmente, es importante recordar que el entorno social y cultural también influye en cómo las personas juzgan. Las normas culturales, los valores aprendidos en la familia y las experiencias personales moldean las expectativas que tienen sobre los demás. Por ejemplo, si una persona creció en un entorno donde se valoran ciertos comportamientos específicos, podría juzgarte negativamente si no encajas en esos estándares. Ahora que entendemos algunas de las razones psicológicas detrás de este comportamiento, es importante recordar que ser juzgado no dice tanto sobre quién eres tú, sino sobre las creencias y experiencias de quien te juzga. Aunque no podemos controlar cómo nos perciben los demás, sí podemos manejar cómo respondemos a esas situaciones. Ahora que conocemos las principales razones psicológicas detrás de por qué las personas te juzgan sin conocerte, profundicemos en cómo este comportamiento afecta nuestras relaciones, emociones y cómo podemos manejarlo de manera efectiva. Cuando alguien nos juzga sin conocernos, es común sentir frustración, inseguridad o enojo. Estas emociones son una respuesta natural porque, como seres humanos, valoramos ser vistos y aceptados por quienes realmente somos. Sin embargo, si dejamos que estas emociones nos controlen, podemos caer en un ciclo de estrés o incluso empezar a dudar de nuestra propia identidad. El primer paso para manejar esta situación es desarrollar una perspectiva consciente.
Es decir, entender que el juicio de otra persona está más relacionado con ellos que contigo. Por ejemplo, si alguien hace un comentario crítico basado en tu apariencia, recuerda que esa opinión probablemente refleja sus propios prejuicios o inseguridades. Esta perspectiva no solo te ayuda a no tomar las cosas de manera personal, sino que también te da más control sobre tus emociones. Otro aspecto importante es trabajar en la autoconfianza. Cuando tienes una imagen clara y positiva de quién eres, es más fácil resistir los efectos negativos de ser juzgado. Esto no significa ignorar por completo las opiniones de los demás, sino aprender a filtrar cuáles valen la pena considerar y cuáles no. Una técnica práctica para fortalecer tu autoconfianza es recordarte tus valores y logros cada vez que te sientas afectado por un juicio externo. Hablemos también de la importancia de controlar tu respuesta emocional. Cuando alguien te juzga o te hace un comentario hiriente, es tentador responder con enojo o intentar defenderte. Sin embargo, esto solo alimenta el conflicto y refuerza la actitud de la otra persona. En lugar de reaccionar impulsivamente, intenta tomar un momento para respirar y evaluar si realmente vale la pena responder. A menudo, un enfoque tranquilo y seguro puede desactivar la situación. Además, es crucial aprender a manejar el rechazo. Ser juzgado puede sentirse como una forma de rechazo, pero no siempre lo es. Por ejemplo, si alguien te juzga por tus decisiones, no significa que esté rechazándote como persona. Separar estos conceptos puede ayudarte a manejar mejor las críticas y a no dejar que afecten tu autoestima. Otro truco psicológico es practicar la empatía hacia quien te juzga. Esto puede parecer difícil, especialmente si el juicio fue injusto o doloroso, pero tratar de entender por qué esa persona actúa de esa manera puede ayudarte a no tomártelo tan personal. Por ejemplo, si alguien te juzga de manera negativa, podría ser porque tiene una mentalidad cerrada o porque está lidiando con sus propios problemas emocionales. En el contexto social, el entorno juega un papel importante en cómo manejamos los juicios. Por ejemplo, si te encuentras en un ambiente donde las personas suelen juzgar a los demás, es más probable que sientas la presión de encajar o actuar de cierta manera. Si es posible, busca rodearte de personas que te acepten tal como eres y que promuevan un entorno de apoyo y respeto mutuo. Otro punto clave es aprender a establecer límites saludables. Si alguien en tu vida te juzga constantemente de manera negativa, es importante comunicar cómo te sientes y establecer límites claros. Por ejemplo, puedes decir algo como: "Me duele cuando haces comentarios sobre mi apariencia. Preferiría que no lo hagas". Establecer límites no solo protege tu bienestar emocional, sino que también envía un mensaje claro de que no estás dispuesto a tolerar ese comportamiento. Por último, quiero hablar del impacto de las redes sociales en los juicios rápidos. En un mundo donde compartimos gran parte de nuestra vida en línea, es fácil ser objeto de juicios basados en una foto, un comentario o incluso la cantidad de seguidores que tenemos. Aquí es donde se vuelve esencial desarrollar una mentalidad crítica hacia lo que vemos y lo que compartimos. Recuerda que las redes sociales no muestran la imagen completa de una persona, y lo mismo aplica para ti. Llegamos a la última parte de este tema tan importante. Ahora que entendemos por qué las personas juzgan sin conocerte y cómo manejar estas situaciones, es momento de explorar estrategias prácticas para fortalecer tu mentalidad y proteger tu bienestar emocional ante estos juicios. Primero, hablemos de cómo fortalecer tu identidad personal. Cuando tienes un sentido claro de quién eres y de lo que valoras, es mucho más fácil ignorar los juicios de los demás. Pregúntate: ¿qué es lo que más valoro en mí mismo? ¿Cuáles son mis metas y creencias? Tener esta claridad te ayuda a mantenerte firme, incluso cuando las opiniones externas intenten desestabilizarte. Un ejercicio práctico para reforzar tu identidad es escribir un diario de gratitud personal. Cada día, anota 3 cosas que te gusten de ti mismo o de lo que has logrado. Esto no solo mejora tu autoestima, sino que también te recuerda que el valor que tienes no depende de las opiniones de los demás. Ahora, pasemos a cómo puedes responder de manera efectiva cuando alguien te juzga. En algunos casos, una respuesta calmada y asertiva puede desarmar la situación. Por ejemplo, si alguien te hace un comentario crítico, podrías decir: "Entiendo que esa es tu perspectiva, pero no comparto tu opinión.
Esto demuestra que no estás dispuesto a entrar en un conflicto, pero al mismo tiempo defiendes tu posición. En otros casos, la mejor respuesta es no responder en absoluto. No todas las opiniones merecen tu energía. Aprender a elegir tus batallas es clave para mantener la paz mental. Pregúntate, ¿esta persona realmente importa en mi vida? ¿Vale la pena invertir mi tiempo y energía en esta interacción? Si la respuesta es no, déjalo pasar y sigue adelante. También es importante rodearte de personas que te apoyen y te valoren. Tener un círculo social positivo puede marcar una gran diferencia en cómo enfrentas los juicios externos. Estas personas no solo te brindan apoyo emocional, sino que también te recuerdan que eres valioso tal como eres. Si actualmente sientes que tu entorno no es positivo, considera buscar nuevas conexiones que promuevan el respeto y la aceptación. Hablemos ahora de cómo evitar convertirte en el juez. Es fácil caer en el hábito de juzgar a los demás, especialmente cuando nos sentimos inseguros o bajo presión. Sin embargo, recordar cómo te sientes cuando te juzgan puede ayudarte a ser más compasivo con los demás. Practica el hábito de hacer preguntas en lugar de asumir. Por ejemplo, si alguien actúa de una manera que no entiendes, en lugar de juzgar, podrías preguntar, ¿por qué tomaste esa decisión? Esto no solo fomenta la empatía, sino que también mejora tus relaciones. Otro truco psicológico es desarrollar una mentalidad de crecimiento. Esto significa ver las críticas como oportunidades para aprender, en lugar de tomarlas como ataques personales. Si alguien hace un juicio sobre ti, pregúntate, ¿hay algo de verdad en esto que pueda ayudarme a crecer? ¿O es simplemente una opinión sin fundamento? Este enfoque te permite extraer valor incluso de las críticas más difíciles. Por último, quiero destacar la importancia de practicar el autocuidado emocional. Ser juzgado constantemente puede ser agotador, así que asegúrate de dedicar tiempo a actividades que te recarguen y te hagan sentir bien contigo mismo. Esto puede incluir hacer ejercicio, meditar, leer o pasar tiempo con personas que amas. Si sientes que este tema te ha dejado reflexionando y necesitas apoyo adicional para manejar los juicios externos o fortalecer tu autoestima, recuerda que en nuestra web, www.centrorevoluciona.com, contamos con psicólogos online especializados que pueden ayudarte. También puedes seguirnos en Instagram @centrorevoluciona para más contenido práctico y reflexivo. Antes de despedirnos, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que creas que pueda beneficiarse de esta información. Déjanos un comentario contándonos, ¿alguna vez te han juzgado sin conocerte? ¿Cómo lo manejaste? Nos encanta leerte y aprender juntos. Recuerda, lo que otros piensen de ti no define quién eres. Tu valor no depende de la percepción de los demás, sino de lo que tú crees sobre ti mismo. Nos vemos en el próximo vídeo.